Hola, bienvenido una vez más a este canal, donde aprenderás química desde cero. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, la materia. Y vamos a ver cuáles son sus propiedades, cuáles son los fenómenos que presenta y también cuáles son los estados de la materia. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todos los videos que estaré subiendo semana a semana. Así que sin más preámbulos, comencemos. Materia. Quiero empezar este video con la siguiente pregunta. ¿Qué es la química? La química es la ciencia que estudia la materia, su estructura, sus transformaciones, sus relaciones con la energía y las leyes que rigen esas relaciones. Ahora surge la siguiente pregunta. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un espacio y que tiene masa, se pueda ver o no. ¿Y cómo es eso de que se pueda ver o no? Por ejemplo, algo que se pueda ver, la silla donde nos sentamos, el agua que bebemos, y de algo que no se pueda ver, tenemos el aire que respiramos, por ejemplo. Con la ayuda del siguiente esquema, vamos a poder apreciar mejor qué es lo que estudia la materia. Ya sabemos que materia es todo aquello que ocupa un espacio y que tiene masa. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que materia es todo aquello que constituye el universo. La materia se divide en dos tipos. Hay materia dispersa, a la cual nosotros le vamos a llamar energía. Y hay materia condensada o concentrada, a la cual nosotros le vamos a llamar cuerpo. Ejemplo de materia condensada o concentrada. Acá tenemos, por ejemplo, el suelo que pisamos, el agua que bebemos, el aire que respiramos. Y si tú recordarás, ¿qué habíamos dicho al inicio de este video? Que estudiaba la química, la materia. Pero, ¿qué tipo de materia? ¿La materia dispersa o la materia condensada o concentrada? La materia condensada o concentrada. Entonces, a lo largo de todo este curso, ¿qué es lo que va a estudiar la química? La materia concentrada. Un ejemplo de materia dispersa, ¿cuál sería? Pues sería el campo gravitatorio que nos atrae la Tierra, por ejemplo. El cuerpo también se divide. ¿En qué? Sustancia y en mezcla. ¿Y qué vendría a ser la sustancia? Pues las sustancias no son más que cuerpos puros con propiedades semejantes en toda su estructura. Por ejemplo, el hidrógeno. Tenemos también al agua, al metano, al nitrógeno, etc. Y la mezcla vendría a ser una reunión de dos o más sustancias. Pero quiero que tengas en cuenta algo. En una mezcla, las sustancias mantienen sus propiedades. Un ejemplo de mezcla, ¿cuál sería? Seguramente tú cuando eras niño hiciste este experimento, que consistía en poner en un vaso agua y aceite. Vamos a dibujar por aquí un vaso y si tú te puedes dar cuenta, ¿quién se ubica en la parte de abajo? ¿El agua o el aceite? El agua, ¿verdad? Y en la parte superior sería el aceite. Esto se debe a la diferencia de densidades. Y la sustancia se divide a su vez en sustancia simple y sustancia compuesta, donde la sustancia simple está formada por un solo elemento químico, mientras que la sustancia compuesta está formada por dos o más elementos químicos. De los ejemplos que mencionamos anteriormente, ¿cuál sería sustancia simple y cuál sería sustancia compuesta? Sustancia simple sería el hidrógeno y el nitrógeno. Y sustancia compuesta sería el agua y el metano. En el caso de sustancia simple, aquí está formado solamente por hidrógeno y el de acá está formado solamente por nitrógeno. En cambio, la sustancia compuesta, el agua está formado por hidrógeno y oxígeno, y el metano está formado por carbono e hidrógeno. Asimismo, las mezclas se dividen en dos tipos. Hay mezcla homogénea y mezcla heterogénea, donde en mezcla homogénea está formado por una sola fase, mientras que en una mezcla heterogénea está formado por dos o más fases. Dentro de las mezclas homogéneas tenemos a las soluciones, mientras que en las mezclas heterogéneas tenemos a los coloides y las suspensiones. ¿Se acuerdan de este ejemplo, el que hice del agua y el aceite? Este sería un ejemplo de ¿qué? ¿Mezcla homogénea o mezcla heterogénea? Heterogénea, ¿verdad? Entonces vamos a ubicarlo por acá. ¿Y un ejemplo de mezcla homogénea cuál sería?
Sería una mezcla de agua más sal. Tenemos acá un vaso de agua y le agregamos una cucharadita de sal. Agitamos y ¿qué va a pasar con la sal? La sal se disuelve. Una manera práctica de cómo tú puedes reconocer cuando una mezcla es homogénea o heterogénea es cuando tú puedes apreciar las fases. Si tú logras apreciar las fases que están presentes en la mezcla, entonces se trata de una mezcla heterogénea. Pero si tu ojo no puede distinguir quién con quién está mezclado, entonces hablamos de una mezcla homogénea. Este ejemplo del agua y la sal vendría a ser un ejemplo de mezcla líquida. Pero también hay mezclas gaseosas, como vendría a ser el caso del aire. ¿Por qué? Porque el aire es una mezcla ¿de qué? De oxígeno y nitrógeno. Un oxígeno presente en un 21% y el nitrógeno está presente en un 78%. Y si tú sumas los porcentajes, te darás cuenta que hay 99%. Ese 1% que falta, ¿qué vendría a ser? Vendrían a ser otros gases. Por ejemplo, helio. ¿Qué más? Monóxido de carbono. Otro más, CO2, que son gases de efecto invernadero. ¿Qué más encontramos en el aire? Vapor de agua, entre otros. Ahora, una mezcla también se puede separar en sustancias. ¿Pero cómo se logra esto? A través de métodos físicos. Ejemplos de métodos físicos. Acá tenemos la evaporación, filtración, destilación, centrifugación, entre otros. ¿Y una sustancia compuesta podrá separarse en una sustancia simple? Sí se puede. ¿Por medio de qué? De métodos químicos. Ejemplos de métodos químicos. Tenemos la electrólisis, que consiste en aplicar corriente eléctrica, por ejemplo, al agua, y se desprende en hidrógeno y oxígeno. Aquí quiero hacer un paréntesis. Un elemento químico, ¿qué vendría a ser? Es aquel que está formado por un solo tipo de átomos. El átomo vendría a ser la unidad mínima de los elementos. Y un compuesto, o también llamado compuesto químico, es un tipo de sustancia que se compone de dos o más elementos unidos químicamente. Es decir, presenta dos o más clases de átomos en una razón fija. Por temas de espacio ya no me alcanza a escribirlo, pero a su vez el compuesto se divide en dos tipos. Se divide en compuesto molecular, o también llamado molécula, y compuesto iónico, donde en la molécula están unidos mediante enlace covalente y en el compuesto iónico mediante enlace iónico. Esto lo veremos a más a detalle más adelante cuando veamos el tema de enlace químico. Otras mezclas homogéneas. Tenemos a las aleaciones, que vienen a ser mezclas sólidas. Por ejemplo, tenemos al acero. El acero es una mezcla de fierro y carbono. El bronce es una mezcla de cobre y estaño. Y el latón es una mezcla de cobre y zinc. También tenemos a las amalgamas. Las amalgamas no son más que una mezcla de mercurio más otro metal. Por ejemplo, la amalgama de plata es una mezcla de ¿qué? De mercurio y plata. La amalgama de oro viene a ser una mezcla de mercurio y oro. Propiedades de la materia. Tenemos dos propiedades, la extensiva y la intensiva. La extensiva son aquellas que dependen de la cantidad de materia. En otras palabras, dependen de la masa. Mientras que las intensivas no dependen de la cantidad de materia. O sea, no dependen de la masa. Ejemplos de propiedades extensivas. Tenemos la masa, el volumen, la energía interna, la inercia, etc. Tomemos el caso del volumen. A mayor masa, mayor volumen. Por eso es que es una propiedad extensiva. Depende de la masa. Ejemplo de propiedades intensivas. Tenemos el color, el olor, el sabor, la densidad, la temperatura, el punto de ebullición, el punto de fusión, la dureza, maleabilidad, etc. Tomemos el caso del color. Por ejemplo, acá tengo una barra de oro y acá tengo una pepita de oro. No porque esta barra de oro tenga mayor masa, significa que va a tener un color más amarillo o más dorado que esta pepita de oro. Tomemos otro caso, el punto de ebullición. Vamos a poner el caso del punto de ebullición del agua. En este caso, ¿cuánto es? 100 grados centígrados. Acá tenemos un vaso de agua y acá tenemos una olla de agua. Lo sometemos a calor. No porque esto tenga menor cantidad de masa y de volumen, significa que va a hervir a una menor temperatura. Quizás te tome menos tiempo, pero igual el agua hierve ¿a cuánto? A 100 grados centígrados. Fenómenos de la materia.
Un fenómeno químico se trata de un cambio permanente en el que la sustancia sufre cambios en su estructura interna. En palabras más sencillas, un fenómeno químico no es reversible. Ejemplos: tenemos la combustión del papel. El papel, cuando se quema, se hace cenizas. ¿Tú crees que sea posible de las cenizas volver al papel? No, ¿verdad? Es por eso que hablamos de un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque no es reversible. Otro ejemplo es el caso de la oxidación del hierro. Acá tenemos unas cadenas, pero si te puedes dar cuenta, ya se encuentran de color marrón. ¿Esto debido a qué? A la oxidación del hierro. Fenómeno físico. Un fenómeno físico es un cambio pasajero en el que la materia varía su apariencia física, pero no sufre cambios en su estructura interna. En otras palabras, es reversible. Por ejemplo, tenemos aquí un vaso de agua. ¿Es posible del agua pasar al hielo? Sí, ¿verdad? Esto se logra bajando la temperatura. ¿Y será posible del hielo regresar al agua? También es posible. Por eso es que hablamos que un fenómeno físico es solamente un cambio pasajero. En otras palabras, es reversible. Fenómeno alotrópico es cuando un elemento químico se encuentra en dos o más formas diferentes en la naturaleza, o sea, presenta diferente estructura molecular. Por ejemplo, el carbono. Tenemos aquí dos casos, el diamante y el grafito. El grafito es lo que está presente en los lápices. El diamante, en este caso, tiene una estructura cúbica, mientras que el grafito tiene una estructura hexagonal. Otras formas en las que se presenta el carbono está el coque, la hulla, que viene a ser el carbón de piedra, negro de humo, los fulerenos, nanotubos, entre otros. Otro caso es el del oxígeno, donde tenemos oxígeno diatómico, O2, que es lo que está presente en el aire, y el oxígeno triatómico, también llamado ozono. Y también tenemos al fósforo, que se puede encontrar fósforo blanco y fósforo rojo. Estados de la materia. En el siguiente cuadro vamos a comparar los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, en cuanto a su forma, volumen, fuerzas y compresión. La forma de un sólido siempre va a ser definida, mientras que la forma de un líquido y de un gas siempre van a ser variables. El volumen de un sólido y de un líquido siempre es definido, mientras que de un gas es variable. Esto depende de qué? Del recipiente que lo contiene. En un sólido, las fuerzas de repulsión son menores que las fuerzas de atracción. Aquí apreciamos cómo las moléculas se encuentran muy apegadas unas a otras, mientras que en un líquido las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión son prácticamente iguales. Es por ello que las moléculas se encuentran ni muy lejos ni muy cerca unas de otras. Y en el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción. Es por ello que las moléculas se encuentran muy dispersas unas de otras. Y por último, un sólido y un líquido no se pueden comprimir, mientras que un gas sí. En este punto, quizás tú te preguntes, ¿y el estado plasmático? El estado plasmático, considerado como un gas cargado eléctricamente, o sea, ionizado, se encuentra a temperaturas muy elevadas. Por ejemplo, el estado plasmático está presente en las estrellas, el Sol y en auroras boreales. Cambios de estado. Aquí tenemos los tres estados principales de la materia: sólido, líquido y gaseoso. El cambio de estado sólido a estado líquido se llama fusión. De estado líquido a estado gaseoso se llama vaporización. Y el cambio de estado sólido a estado gaseoso se llama sublimación directa. Ahora vamos al contrario. El cambio de estado gaseoso a estado líquido se llama licuación. De estado líquido a estado sólido se llama solidificación. Y el cambio de estado gaseoso a estado sólido se llama sublimación inversa. Aquí quizás te preguntes, en vez de licuación, ¿no es condensación? Para que sea condensación, no tiene que ser un gas, sino un vapor. Esto te lo voy a explicar a más a detalle a continuación. Ahora vamos a ver la diferencia entre un gas y un vapor, donde el vapor viene a ser un tipo de gas. Gas son aquellas sustancias que en estado natural se encuentran en estado gaseoso. Por ejemplo, el nitrógeno y el oxígeno que están presentes en el aire. Tenemos al cloro gaseoso, al dióxido de carbono, el argón, entre otros. Vapor son aquellas sustancias que se encuentran en estado gaseoso, pero que en forma natural se encuentran en estado líquido. Por ejemplo, el agua cuando lo calentamos y lo llevamos del estado líquido al estado gaseoso. Ahora volvamos al gas.
Un gas se pasa de estado gaseoso a estado líquido aumentando la presión, mientras que un vapor se pasa de vapor a estado líquido bajando la temperatura. Entonces, en un gas pasarlo a estado líquido se llama licuación, mientras cambio de estado de vapor a líquido se llama condensación. Ahora yo te pregunto, ¿será lo mismo vaporización que evaporación? Vamos a verlo. La vaporización se da cuando el paso a vapor afecta a toda la masa líquida, mientras que en una evaporación se produce únicamente en la superficie de la masa líquida. Ejemplo de vaporización, cuando calentamos agua en una olla, por ejemplo. Ahí vemos cómo toda la masa líquida pasa de estado líquido a estado vapor. Y un ejemplo de evaporación sería la evaporación que se produce en la superficie del mar. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Y recuerda, si te gustó este video y te fue muy útil, dale al like, comenta y comparte. No olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todos los videos que estaré subiendo semana a semana. Así que conmigo será hasta la próxima. ¡Chao!